No sé, quizás piensas que no haces demasiado, pero es porque aún eres una niña. Todavía eres una semilla. ¿Te falta crecer? Usted encendió la llama apagada de nuestro propósito en la vida. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. ¿Dónde sacaste el valor para intentar retarme? Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto? En el mundo hay incertidumbre sobre la identidad propia y el constante cambio. En algún punto se nos plantea que para sentirnos bien con nosotros mismos debemos conseguir la aprobación de nuestro entorno, cumplir solo con lo que el mismo requiere de nosotros. Y no es necesario conseguir lo que buscamos en nuestros sueños, porque es más importante brindar un trabajo de manera tradicional que buscar la manera de cómo eficientizar el mismo. Preocuparte por los demás en algún momento puede ser visto más como una molestia que como un acto de empatía, ya que al no dar el mismo apoyo que la mayoría brinda, ahora te vuelves una persona a la cual es más fácil despreciarte y alejarte que intentar comprenderte. La historia de Bichos nos cuenta de una manera apreciable que en alguna forma todos somos iguales, quizás siendo del mismo tamaño, quizás siendo de la misma apariencia o vestimenta. Esto puede parecer algo normal al principio porque en cierto contexto todos nos parecemos. En esta premisa que actualmente ya es conocida pero en su tiempo fue un concepto sobre el valor de la individualidad y el sentido del liderazgo, tenemos al protagonista, Flick. Una hormiga que hasta cierto punto es muy idéntica a las demás, pero esencialmente es diferente. Flick, siendo un personaje admirable y multifacético, cuya evolución será de constante cambio, con acciones que transmiten la importancia de la innovación, la valentía, la persistencia y el trabajo en equipo. Al principio no generando ningún tipo de amistad y atención, pero con el deseo constante de poder ayudar a los demás por el bien de su comunidad, aún así teniendo rechazo por los demás y tras sentir la decepción de sus intenciones nobles, la pequeña princesa Dot genuinamente tiene esa admiración por lo que él hace, cómo lo hace y la intención de con qué lo hace. Sin embargo, tras un poco de torpeza por la llegada de los saltamontes, el tributo ofrecido se vuelve una absoluta pérdida, generando un conflicto más amenazador ante la opresión que estas hormigas están pasando. Ahora, teniendo el tiempo contado y corriendo en su contra, las hormigas se quedan con una amenaza a pie de puerta, con una deuda de cosecha que están obligadas a cumplir. Flick, con el sentimiento de culpa, busca de varias maneras solucionar el problema que él indirectamente provocó. Propone buscar a alguien que los venga a salvar. Los demás, sabiendo que esta es una misión que haría que Flick probablemente desaparezca y nunca vuelva, lo ven como algo malo al principio, pero de hecho sería todo lo contrario por el bien de ellos. Saben que aceptar la propuesta que Flick tiene los ayudaría a librarse de él, siendo desterrado indirectamente, disfrazado más como un acto de valentía que como una manera de perderlo. Flick mostrando una capacidad de resiliencia increíblemente inocente. ¿O no es así? Saliendo más allá de su isla, llega a un lugar en el cual se topa con unos actores de circo, que se consideran un fracaso y con la necesidad de un show más para recuperar su confianza. Tras esto y la carente necesidad de un salvador, Flick, confundiendo la situación, tiene la falsa idealización de que este grupo de actores, en una charla de admiración mal comunicada, son justo lo que él necesita. Estos actores de circo, considerándose y tomándose muy en serio el papel de ser los héroes para las hormigas, dando la esperanza de ser los auténticos salvadores que los terminarán librando de los saltamontes. Llegando a la isla, estos cirqueros se dan cuenta que lo que les dijo Flick no era un show, era algo que se enfrentarían como una amenaza real y no un show más. Abandonan la isla, pero en un acto improvisado muestran que sí podrían ser los salvadores que los demás necesitan. Cuando Flick y los demás personajes salvan a Dot durante el primer encuentro con el pájaro,
Flick descubre y refuerza varios valores importantes: la confianza en sí mismo, la importancia de la cooperación, el coraje, pero sobre todo, el liderazgo. Este último siendo el más relevante, mostrándolo como un líder natural durante esta crisis, tiene una iniciativa y capacidad para actuar bajo presión, inspirando a otros a seguirlo y a confiar en sus decisiones, consolidándolo con su papel de un líder dentro de la comunidad. El rescate de Dot es el punto de inflexión para que Flick demuestre que tiene coraje, confianza en sí mismo, una capacidad de liderazgo y sobre todo la importancia de la cooperación que se ponen. Es un manifiesto de valores y no solo fortalecen su carácter, sino que también ayudan a unir a la comunidad en torno a una causa común, dando la valentía suficiente para generar el plan de acción en contra de los saltamontes, justo con la construcción de un pájaro mecánico que ayude a ahuyentar de manera definitiva a esta amenaza, porque en la isla el pájaro es la amenaza mayor. Viendo cómo las hormigas tienen un gran poder de la unidad y la cooperación, pero extrañamente, aún así siendo sometidas a un control a través de tácticas de miedo y la intimidación de otros bichos que serían los saltamontes. Las hormigas de alguna u otra manera normalizan que se merecen estos tratos solo por la falsa idea de tener protección brindada por los saltamontes. Sin embargo, esta dinámica de los saltamontes se desmoronaría cuando las hormigas noten que son una mayoría ante estos. La película utiliza esta relación para hacernos reflexionar sobre cómo las estructuras de poder opresivas pueden ser desafiadas y derrumbadas cuando los oprimidos se unen y se empoderan. Hopper reconoce que las hormigas lo superan en número. Esa es una lección poderosa sobre cómo el potencial del trabajo en equipo, la conciencia colectiva y la superación del miedo como un medio para desafiar y cambiar las estructuras resuena dentro de él, y no solo dentro de él, al igual dentro de la narrativa de esta película, también en contextos más amplios de la vida real, donde la unidad y la cooperación pueden llevar cambios significativos y positivos. Lamentablemente en la historia, la pulga del circo llega a desprestigiar y a arruinar la imagen que las hormigas tenían de los otros bichos, los bichos del circo, revelando que todo este tiempo solo fueron simples actores que mediocremente estaban buscando llenar un vacío, haciendo que estos sean desterrados y menospreciados a pesar de sus intenciones, esfuerzos y enseñanzas, quedando así nuevamente indefensas en contra de los saltamontes, cuando estos ya estaban en camino. Tras este tropiezo, Flick pasa por una charla de optimismo que comprende que al luchar para salvar a las hormigas, llegan en un descubrimiento de su verdadero valor, el poder del trabajo en equipo, el coraje y el sacrificio. Flick, ya estando motivado como el hecho de haber encontrado a los bichos como uno de sus más grandes éxitos que ha tenido, sabiendo que él puede ser ese líder ingenioso que el pueblo necesita, viendo como la redefinición de identidad y el empoderamiento a través de acciones que podríamos considerar altruistas, esta experiencia transforma a los bichos de circo, dándoles una nueva comprensión de sí mismos y de su capacidad para influir positivamente en aquellos que los rodean. Pasando a la pelea final, las hormigas se encuentran en opresión, sirviendo a los saltamontes. Usan el pájaro mecánico que habían construido para ahuyentar a los saltamontes, y aunque pareciera que sí estaba funcionando, las cosas no salieron como se esperaban. A este encendiéndole fuego y terminando destruido en la tierra. Flick, al saber que no tiene más opción, sabe que debe de enfrentar a Hopper, tomando el valor suficiente para mostrar su verdadero liderazgo, la superación del miedo, el empoderamiento hacia las hormigas marginadas y el cambio de las dinámicas del poder por el cual estaban pasando. Recordemos que Hopper estaba consciente de que las hormigas lo superaban de 100 a 1, y en cuanto ellas se dieran cuenta que, al ser mayoría,
podrían acabar sencillamente con los saltamontes. Todo esto bajo el potencial del trabajo en equipo que ellas tienen, y ante esto no tuvo de otra más que la retirada de los saltamontes. En el último acto, Flick, usando su ingenio, serenidad ante la situación, al igual que una buena toma de decisiones, lleva a Hopper a su fin, usando su arrogancia cegado por enojo. En el último acto, Flick, usando su ingenio, serenidad ante la situación, al igual que una buena toma de decisiones, lleva a Hopper a su perdición. Flick en la película de Bichos nos muestra cómo se tiene el cambio de ser un inadaptado, inseguro, a un líder de sí mismo, innovador y respetado. Su transformación es un testimonio del poder que tiene el coraje, la perseverancia, la innovación, el trabajo en equipo. Y no solo ha encontrado su lugar en la comunidad, sino que también ha ayudado a transformar esa comunidad en un lugar más justo y unido, dejando claro que la mentalidad es lo que diferencia a los mejores del resto.